Buenas tardes. Bien, ya están los panelistas dispuestos, ubicados en sus lugares. Agradecemos a todos que estemos compartiendo esta segunda parte de la última jornada de este seminario, y seguramente que esta última parte va a ser mucho o más interesante todavía que las otras, que han sido realmente importantes en estos 2 días de jornada de este seminario internacional Fundación Arcor: Infancias, Desafíos y Oportunidades, cruzando saberes y prácticas. Nosotros ahora los queremos invitar para que escuchen atentamente y podamos conocer detalles, informaciones, análisis referidos al gasto público dirigido a infancia, en donde se va a reflexionar sobre la importancia estratégica de invertir en niñez, un tema que convoca no solo a economistas, a quienes toman decisiones políticas, sino también a organizaciones y ciudadanos en general. Para dar apertura a esta mesa, los dejo en compañía de Alfredo Blanco, que es economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien va a moderar este panel. Gracias. Buenas tardes. Muy brevemente, para que podamos emplear todo el tiempo que dispongamos para escuchar a las personas que hoy nos acompañan en el panel, simplemente para señalarles que a veces cuando se mira desde la economía suele resultar sorpresivo aproximarse desde la dimensión de la inversión en infancia. De hecho, cuando se hizo el primer estudio sobre gasto de infancia en la provincia de Córdoba, que lo hizo la UNICEF y la Fundación Arcor, era algo realmente novedoso, digo, no solamente para el medio de los economistas, sino para los que trabajamos en eso. Contamos en esa oportunidad con una gran asistencia de UNICEF. Por entonces Javier Curcio, que está sentado aquí en la primera fila, era el responsable de UNICEF de inversión en infancia. Pero desde aquel tiempo en adelante está claro que cada vez resulta más obvio que no se pueden desprender los economistas de una mirada que tenga que ver con el futuro, que finalmente son las niñas y los niños. De manera tal que yo celebro mucho las iniciativas de los últimos 20 años de la Fundación Arcor en este terreno. Quiero simplemente presentarles muy brevemente. Vamos a comenzar escuchándolo a Jorge Orosa, que es miembro del Grupo Técnico Regional de Inversión en Infancia en Equidad del Centro de Políticas Públicas de Perú. Después vamos a escuchar a Sebastián Weisgreis, especialista en monitoreo y evaluación de UNICEF Argentina. Y finalmente va a cerrar Alberto Minujín, que es un investigador y docente de la New School University, y que en varias oportunidades y actividades de la Fundación ha estado siempre presente. De manera tal que lo mío es simplemente darle la palabra primero a Jorge, seguramente el papel poco grato de indicarle cuando esté concluyendo el tiempo que ha sido asignado para su exposición, y va a ser poco grato porque para él no va a ser bueno que yo se lo diga, ni para ustedes dejar de escucharlo, pero necesariamente tenemos que hacerlo así. Muchas gracias, por supuesto, a los panelistas, y los dejo y escuchamos atentamente a Jorge. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Arcor por la invitación. La Fundación está abriendo trocha, como decimos nosotros, en lo que es responsabilidad social empresarial en América Latina, y nos alegra estar aquí, compartir, y los felicitamos por lo que vienen haciendo. Es un ejemplo para las empresas de América Latina lo que se viene trabajando aquí con la Fundación Arcor. Javier, 1000 felicitaciones, no perder el buen humor y la esperanza de seguir trabajando por los niños. Bueno, vamos a entrar al tema que de alguna manera suele ser preocupante. Es un tema que a todos nos toca, es tocar los bolsillos, tocar el dinero. No sé cómo le dicen en Argentina, la guita. Nosotros llamamos la guita, el molido, el chancay. Es decir, al tema del dinero. Yo quisiera empezar diciendo que hay una tesis básica que el Comité de Derechos del Niño ha adoptado
el 27 de septiembre del 2007, en el día del debate, que dice así: sin recursos no hay garantía de derechos. 24 años de la Convención muestra que la brecha entre la Convención y la realidad todavía no ha sido cubierta. Es decir, no hemos logrado tocar en la manera suficiente los bolsillos de los estados. No hemos logrado que los estados inviertan lo suficiente en infancia. Y ese es el tema que queremos conversar. Ahora, cuando hablamos sobre dineros, cuando hablamos de recursos, siempre hay el peligro de cometer pecados mortales, de decir cosas que nos chocan, que nos impresionan, que nos cuestionan, o a veces nos producen alergia o rechazo, porque entramos a un tema delicado, que es el tema del dinero, que borda, que incide, que afecta ideologías, intereses y muchas otras cosas más. Así que, sin temor a pecar, entro al tema. ¿Se ve? Unas bonitas muñecas de México. Queremos partir de una idea, de dos ideas fuerza. La primera de ellas es que no hemos cerrado la brecha entre el discurso y la agenda que plantea la Convención y la realidad, y particularmente en América Latina. La segunda idea fuerza es que América Latina ha tenido un proceso de crecimiento muy grande. Tenemos una década de crecimiento económico impresionante. Hay toda la data y la información para justificarlo. Se ha duplicado o triplicado el PBI o el ingreso per cápita o la forma como lo miremos, exportaciones. Ha crecido muchísimo el volumen total de los presupuestos públicos. Y creo que los próximos años vamos a seguir en ese curso, podemos conversarlo un poquito más a pesar de la crisis. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a dónde han ido esos frutos del crecimiento? ¿Cuánto ha ido a los niños? Han ido recursos, se han invertido, pero de acuerdo al máximo de los esfuerzos, de lo posible, como dice el artículo 4 de la Convención, se han incrementado los recursos para cerrar la brecha de las grandes necesidades que tiene la infancia y la adolescencia en la región. Este incremento de recursos está acompañado de un nivel mínimo, básico, decente de calidad y eficiencia en el gasto. Estas son las preguntas y empecemos intentando responderlas. La primera tiene que ver con que no se han destinado los recursos suficientes, de acuerdo a las posibilidades. Han crecido en forma más o menos significativa los montos que se destinan al gasto social, a salud, educación, alimentación, nutrición, protección, pero en forma limitada. Revisando las cifras de Argentina, Argentina ha tenido los mayores niveles de crecimiento en gasto social, en parte porque se compara la estadística antes de la crisis, de inicios del 2000 y después. Tenía un crecimiento fabuloso, pero si lo desestacionalizamos, como se dice, podemos afirmar que sí ha habido un crecimiento importante en el gasto social, en toda la región, en todos los países. Hay pequeñas excepciones, el caso de Haití, Guatemala, Nicaragua, donde los crecimientos son muy pequeños, pero en general ha habido un crecimiento bastante importante. Adicionalmente asistimos a un segundo proceso, que es la reducción de la cooperación internacional, de todo tipo, la bilateral, multilateral. América Latina está dejando de ser considerado una región pobre, somos una región de país, ¿cómo se llama?, de ingreso medio alto, salvo Haití, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, medidos por este indicador de ingreso medio, ingreso per cápita, ¿no?, que no es lo suficiente, no es adecuado, ¿no?
Todo indica que a futuro la crisis económica no va a afectar en forma significativa a la región. Hay una información con mucho detalle. Argentina, Perú, Brasil son los menos afectados en los pronósticos que ha hecho la CEPAL. Otros países un poco más, como Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haití, por supuesto. Pero tenemos un escenario positivo en términos de recursos. Otro tema también que vale la pena reflexionar es el crecimiento o la acumulación de experiencias positivas en relación a infancia. Yo diría que tenemos los últimos 10 años, y iría un poco más para atrás, los últimos 20 años, una acumulación fabulosa de experiencias positivas a favor de la infancia. Sabemos qué hay que hacer para mejorar la educación, para resolver el problema de la nutrición crónica, para dar a todos los niños agua, vivienda. Sabemos qué hay que hacer para mejorar los índices de comprensión lectora libre y creativa o razonamiento matemático. O sea, problema técnico no existe en general. Hay algunas áreas donde efectivamente tenemos que desarrollar. Pero hay el conocimiento suficiente como para implementar, poner en marcha políticas públicas de gestión, me gusta llamarles a mí, no políticas públicas o leyes que se quedan en el papel. Y tenemos ya dos de los elementos que necesitamos para transformar adecuadamente la situación de los niños. Tenemos recursos, tenemos el conocimiento técnico. Yo añadiría un tercero, que es, hay en la región un movimiento social a favor de la infancia muy grande. En casi todos los países el tema de la infancia y de la inversión en infancia está en la agenda. Hay un gran movimiento regional, a diferencia de otras regiones como África, Medio Oriente, Asia. Aquí en América Latina sí tenemos un movimiento muy grande. Es decir, hay 3 piezas que están en marcha, que están listas, pero ¿por qué no avanzamos más? Esa es la pregunta, y vamos a intentar responderla, ¿no? Veamos la realidad. Voy a tomar información de la CEPAL. Si comparamos el año 90 o el 2000 con la última información, podemos llegar a la conclusión que hay todavía en la región un núcleo duro de pobres en la región. La CEPAL, en el último estimado que ha hecho, señala que hay 174 millones de pobres en la región, de los cuales hay 73, les llaman indigentes, una palabra que parece horrible, yo les llamaría pobres extremos. Montos absolutos de población semejantes a los que había inicios del 90 o el 2000. O sea, se mantiene un sector muy grande de pobres en la región, en términos absolutos, porque muchas de las cifras nos esconden la realidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y son cifras gruesas, redondeadas. Tenemos una población de alrededor de 520 millones de personas en la región, de los cuales 174 son pobres. Hay no pobres, alrededor de 350. Estos 350 millones de personas son los que se han enganchado a la modernidad, a la globalización. Son aquellos que tienen acceso a Internet, servicios financieros, servicios sociales. Hay un mercado muy grande en América Latina para todo lo que es el desarrollo de la gran empresa de las inversiones. Estos sectores, algunos de ellos viven a semejanza de Europa, de Estados Unidos, de Japón, pero hay este núcleo duro de 74 millones de 174 de pobres, de los cuales 74 son pobres extremos. ¿Y cuál es la situación de los niños? Hay un núcleo de un contingente de 80 millones de niños pobres en la región, de los cuales 32 son pobres extremos. Se suele decir que viven con menos de $1 al día, menos de 5 pesos al día cada vez.
este grupo de niños no tiene acceso a los servicios básicos. Vamos a verlo en más detalle. Problema de desnutrición crónica, problema de no acceso al agua, vivienda, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a la educación. CEPAL ha estimado que hay más de 34 millones de niños o jóvenes en edad escolar que no van a la escuela, nunca. No es que han sido expulsados, sino que no están incorporados en el sistema educativo, incluyendo aquí la inicial. Y hay, y hay un nuevo contingente de la infancia sobre el cual creo que es fundamental poner los ojos, los que ahora se llaman los ni, los que no estudian ni trabajan, jóvenes que no estudian y no trabajan, y que vienen creciendo en una proporción muy grande. Los dos estudios que existen, unos dicen que hay 30 millones, otros que 50 millones. Hay cifras por países. Este contingente de la infancia está en crecimiento y está generando toda una nueva agenda en relación a la infancia, sobre la cual creo que es fundamental poner la atención. ¿Sigo? Regresando a nuestra tesis en relación a la inversión, hay una mejora en la situación de los niños, de los adolescentes, de las niñas en los últimos años, por el incremento del gasto público. Pero no hay una mejora de acuerdo a las posibilidades que tienen nuestras economías y los estados. Es decir, el potencial, la posibilidad real no se concreta. ¿Por qué razón? Vamos a intentar dar varios tipos de respuestas. Avanzo con un poquito más de detalle. Voy a dar alguna información rápida. Aquí está una gráfica donde muestra el crecimiento del ingreso per cápita y cómo la pobreza se ha reducido a niveles de 30-32%, se ha estancado en los últimos años de acuerdo a CEPAL. Aquí están los 174 millones de pobres y los 80 niños. Una de las razones por las cuales la situación de la infancia se mantiene como tal es el famoso problema de la distribución del ingreso. Se dice, se reconoce, hay decenas de estudios, que la sociedad latinoamericana es la más injusta a nivel regional. Los frutos del desarrollo, del progreso técnico, como decía el maestro Prebisch, no llegan a la mayoría de la población. Hay un proceso de reconcentración de la riqueza. Hay múltiples formas de medirlo. Una es el famoso índice de Gini, ¿no? ¿No es cierto? Países como Haití, Brasil, Bolivia, Honduras tienen situaciones del ingreso de mala distribución del ingreso muy injustas. Aquí tenemos Argentina, que está en nivel de desigualdad alto, ¿no es cierto? Otro problema que explica esta situación es de dónde se colectan impuestos o el rol que ejerce el Estado. Supuestamente el Estado, a través de la política tributaria, capta parte del ingreso, de la torta de crecimiento, y la va a redistribuir. Pero ¿de quién la capta? ¿De quién la captura? No de los sectores que tienen mayores ingresos. O sea, la característica de la región no son políticas tributarias progresivas, sino regresivas. Se captura ingresos a través de mecanismos sencillos como el IVA, el impuesto a combustibles, etcétera, que lo que hacen es captar ingresos no de los que más tienen, sino del conjunto de la población y particularmente de los que menos tienen, ¿no? Es decir, el Estado no cumple una primera función básica, que es el redistribuir el ingreso a través de la política tributaria. Hay información abundante sobre el tema. Aquí tenemos la información para Argentina, donde los impuestos indirectos son mayores que los directos, ¿no es cierto? Otro problema serio es no solo que se recaudan recursos de quienes menos tienen, sino se recauda poco. Argentina está
tiene una presión tributaria muy alta, tiene volúmenes bastante importantes, muy por encima del promedio de América Latina, en relación a presión tributaria. Pues vamos a ver el tema de la evasión, ¿no? Bueno, hay mucha información sobre gastos sociales, que voy a distribución por tipos de ingresos que tienen, ya son sofisticaciones de los economistas. Pero sí quiero detenerme un minutito en el tema de la evasión. Los niveles de evasión de los sistemas tributarios injustos, regresivos, son muy altos. Tenemos aquí la cifra para Argentina, 49%. Si solo se pagase los impuestos que en este momento existen con una política tributaria regresiva, el Estado podría tener 50% más de ingresos. ¿Qué cosa hay detrás de eso? Un Estado que no funciona, un Estado ineficiente. No sé cómo se suele decir, nosotros decimos plata negra, el dinero negro, igual, ¿no? Es como, hay un problema detrás de todo lo que es el funcionamiento del Estado. Y una especie de círculo vicioso que dice, no pago impuestos porque no me dan buenos servicios, y no me dan buenos servicios porque no pago impuestos. Es decir, hay un problema en el funcionamiento del Estado en relación a la captación de recursos. Es decir, estamos asistiendo a un escenario donde quienes estamos buscando que los niños, que haya más inversión para los niños, estamos entrando en el tema de políticas tributarias, de funcionamiento del Estado. Es decir, la defensa de los derechos de los niños nos lleva a un escenario de discusión macroeconómica, y tenemos que hacerlo. Porque parte del problema es que se dice que no hay recursos para invertir en infancia. Lo que estamos mostrando es que es posible destinar mayores recursos. Ya tenemos parte de la receta, ¿no? Políticas tributarias progresivas, reducir la evasión, no entramos todavía al tema de la corrupción. Aquí tenemos la información del aumento del gasto público en los últimos años, Argentina muy por delante, porque se toma como base la información de la crisis, ¿no es cierto? Argentina está muy por encima del promedio en gasto social, como ha venido creciendo. Este es el gasto social per cápita. Después vamos a conversar un poquito sobre eficiencia del gasto. Estamos hablando de montos brutos, ¿no? Bueno, sigo entrando. Otro tema que me parece esencial discutir es el que tiene que ver con uno de los destinos de los recursos del crecimiento de América Latina: el incremento del gasto militar, que parece que no lo vemos, que no lo sentimos. Asistimos a un proceso en el cual la región está destinando una parte importante de los frutos del crecimiento económico al gasto militar. Hay información muy buena, muy seria, incuestionable. Y la presento primero al año 2008. ¿Cuánto gasta la región en gasto militar? Tenemos aquí la información del CIPRI, que es este Instituto de Investigación Sueca, más de 58.000 millones de dólares al año 2008. Las últimas cifras hablan de 68.000 millones de dólares. Es decir, imaginarnos esta cifra es difícil. CEPAL dice que si quisiéramos universalizar la educación gratuita y de calidad para toda América Latina, costaría menos de 60.000 millones de dólares. Desde la inicial. Es decir, estamos destinando al gasto en armas aquello que necesitamos para educación. Y tenemos aquí los datos, creo que tengo la información. Argentina no está de los primeros, tiene un gasto de 5.000 millones. Aquí está la información de los 68.000 millones. Y relato un poquito cómo va este tema, ¿no? Brasil está alrededor de los 30.000 millones. Colombia, 11.000. El dato más reciente, el presidente Uribe decía, no gastamos 9.000, 11.000. Entre paréntesis, se está oponiendo al diálogo con las FARC.
al proceso de paz. 11.000 millones de dólares al año, Colombia. ¿Qué intereses, qué negocios, qué hay detrás? Chile, más de 9.000 millones. Estoy hablando de las cifras oficiales, conocidas, no de lo que hay detrás, con el famoso impuesto al cobre. Y otros países, ¿no es cierto? Venezuela, Bolivia ha quintuplicado el gasto en armamentos. ¿Para qué? ¿Para pelearse con Chile? ¿Con Argentina? ¿Con Paraguay? ¿Con Perú? Es decir, aquí hay un tema realmente preocupante, esta carrera armamentista. No todos los países, gracias a Dios. Entonces yo creo que aquí tenemos un tema de reflexión, ya no solo económico, no solo técnico, sino de tipo ético. ¿Cuáles son las relaciones que estamos estableciendo entre nosotros, entre países? ¿Se justifica que estemos en esta loca carrera de gasto en armas? Mientras que en paralelo tenemos 80 millones de niños en situación de pobreza, 32 en situación de pobreza extrema, hablando en conjunto en la región, ¿no es cierto? Es decir, estamos perdiendo, nosotros usamos una expresión, estamos perdiendo la chaveta, no sé si se usa aquí, estamos perdiendo un tornillo, en el sentido que valores éticos básicos que tienen que ver con la solidaridad, con la ciudadanía, con la responsabilidad, se están perdiendo. ¿Es admisible un proceso como este? ¿No tenemos que levantar nuestra voz? La voz de aquellos que no tienen voz, como muchos de los niños. O sea, yo creo que este tema es un tema que debe llevarnos a una profunda reflexión. Gracias. Bueno, no quiero seguir con más detalles. Tenemos también aquí la información por países del número de pobres. Aquí tenemos la situación para la Argentina con todo detalle, ¿no? Sobre el tema de niños que no estudian ni trabajan. Es un fenómeno sumamente importante y preocupante que tiene que ver con el futuro del país. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una situación de violencia en la región. Y me tomo un minuto de los 5 para contarles lo que sucedió en Salvador hace menos de 2 años. Un grupo, una pandilla de las maras, incendió un bus, echó combustible, lo prendió con niños y madres adentro, como una forma de chantaje para que los dueños de las líneas de buses pagasen los cupos. Desarrollado por los jóvenes. La violencia en México, la violencia en Brasil. Es decir, estos entre 30 y 50 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, con todas las energías, como dice mi hija, ¿hacia dónde van? Entonces, este es un tema que me parece sumamente importante, sobre el cual debemos reflexionar. Es cierto, la prioridad absoluta es primera infancia. La segunda es jóvenes, a mi entender. Programas exitosos con jóvenes. Avanzo. No los quiero llenar de demasiada información. Yo quisiera rematar diciendo lo siguiente. ¿Cuál es la agenda futura en términos de inversión para infancia en la región? En primer lugar, este tema debe ser parte de nuestra agenda de trabajo a favor de los niños. Si queremos trabajar por los niños, tenemos que meterle el diente a propuestas de políticas públicas que hagan que los estados inviertan. Pero no declaraciones, sino propuestas con cable a tierra, como decía. Propuestas que tengan que ver con impulsar políticas tributarias justas, equitativas. En segundo lugar, tenemos que proponer políticas públicas mucho más finas en todos los temas, en educación, en salud, en alimentación, en nutrición, en protección. Formas concretas como se debe gastar el dinero.
centros de recursos, por ejemplo, para jóvenes, programas de formación a docentes fuera de servicio, desarrollo de materiales educativos en términos digitales, sistemas de capacitación en salud, en alimentación y nutrición. Está demostrado que se puede eliminar la desnutrición crónica sin entrega de alimentos, mejorar los programas sociales, como el de entrega de dinero condicional. Es decir, hay una agenda sumamente importante en términos de desarrollo de políticas públicas. Otro tema también sumamente discutible es la mejora de la calidad del gasto, que es un tema que causa mucha controversia. El gasto que se ha incrementado en infancia no es suficiente, pero el que se viene haciendo, ¿se gasta en forma eficiente, eficaz? ¿Está llegando a los más pobres, a los sectores más vulnerables? Y yo creo que este es un déficit muy grande que tenemos en la región. Nos cuesta entrar al tema. Cuando hablamos de filtración, de focalización, de impacto, de costo-beneficio de los programas a infancia, muchos toman distancia y creen que el mensaje viene de postulados liberales, eficientistas, tecnócratas. La realidad es que una parte muy importante del gasto en infancia, del gasto social, no llega a quien debe llegar. Problemas de filtración, de focalización, de duplicidad, de uso político de los programas sociales, de falta de rendición de cuentas, es un tema que me parece que merece nuestra atención, y debemos avanzar en este campo, porque no se trata de echarle más y más y más y más recursos si es que no tienen verdaderos impactos. Hay un par de estudios recientes que habla de los niños invisibles, de aquellos que no reciben los programas sociales, aquellos que ni siquiera están en la agenda. Y me refiero a todos los países, no creo que haya excepciones. Hay otros temas también importantes que tienen que ver con el tema de educación. Yo me tomé la molestia de conversar con mi amiga Marta hoy día y le preguntaba ¿cuánto gana una maestra en educación pública titulada con 5 años de experiencia en la Argentina? Y la cifra me horrorizó. Menos de 3.000 pesos, siendo menos de 2.500, ¿no es cierto? La segunda pregunta que hacía es, ¿con 2.500 pesos una maestra, un maestro puede dedicarse solo a ser maestro, a dar un servicio de calidad? ¿O hay un problema muy, muy serio? ¿Los maestros son profesionales de segunda categoría? No, creo que ahí hay un tema sumamente importante. Quisiera terminar con una idea provocadora, que tiene que ver con este proceso en la región, que tenemos 1/3 de la población excluida, en situación de pobreza, y 2/3 enganchados al mundo moderno. Creo que en la región, en América Latina, tenemos un gran peligro, un gran dilema: el mantener esta situación de inequidad, donde 2/3 de la población se enganchan al mundo moderno, al sobreconsumo, al exceso de consumo, a la no solidaridad, al sálvese quien pueda, y 1/3 que está excluido. Finalmente, como economista, lo que reflexionaba aquí es que el problema no es falta de recursos, el problema no es falta de propuestas públicas, el problema no es ineficiencia del Estado. Creo que detrás de eso hay otro escenario, que es un escenario que nos involucra. Es el problema de la ética. ¿Qué tanto todos los latinoamericanos somos éticamente responsables? ¿Qué tanto queremos compartir? ¿Qué tanto pensamos en los demás? Tenemos el escenario de Europa, de España en particular, de Estados Unidos y Japón, de la crisis. Detrás de esa gran crisis, ¿qué cosa hay?
no es un problema de Lehman Brothers, del sobregasto, entonces hay un problema de ética fundamental, de sobreconsumo. Creo que estamos en un escenario donde nosotros podemos evitar caer en esa situación. Y gracias a Dios tenemos en la región un contingente de fuerzas positivas, solidarias, con ganas de hacer las cosas, con compartir. El tema de la cooperación sur-sur, el tema que tiene que ver con reducir y eliminar las tremendas disparidades internas que hay en los países, es un tema a resolver. Pero si no hay voluntad, yo no hablo solo de voluntad política, si no hay voluntad ética, personal, en todos, por supuesto en los partidos políticos, en los dirigentes, no vamos a poder avanzar. Entonces, como economista, yo llego a una conclusión de cura, como decían, ¿no? Si no se resuelve este tema, el resto, los temas técnicos, no van a poder ponerse en marcha, ¿no? Por eso me alegra mucho que la Fundación Arcor esté en este camino, ¿no?, de responsabilidad ética. Esa es, a mi entender, la raíz de la gran solución. Los paquetes, las propuestas técnicas existen, se pueden desarrollar, faltan una que otra, pero esa es nuestra agenda fundamental a futuro. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar ahora la presentación de Sebastián Weisgreis, que es el especialista en monitoreo y evaluación de UNICEF Argentina. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero felicitar a la Fundación, no solo por los 20 años, sino también por animarse a tener una mesa con 4 economistas, hablando de presupuesto y correr el riesgo de que todos ustedes huyan despavoridos. Pero habla muy bien de la Fundación porque son consistentes con el trabajo que vienen haciendo y que se animen y que pongan esta mesa realmente es más que interesante. Mi segunda felicitación es por los 20 años de la Fundación. Desde ayer comentaba con la presidenta de la Fundación, no era una sorpresa, pero cuando vi que el primer acuerdo entre la Fundación Arcor y UNICEF fue en el año 1999 y pasaron muchas personas, tengo muchos colegas acá, incluso en la mesa, sentados, es decir, y esta alianza que ya tiene muchos años va más allá de las personas, tiene que ver en valores, en creencias y en objetivos comunes. Con lo cual me parece que es un tema a resaltar y en tercer lugar también agradecer a Javier, a Santos, a Claudio por el trabajo cotidiano que tenemos como colegas en estos temas. Bueno, yo voy a centrar la presentación en... Vino muy bien la presentación de Jorge porque hay todo un marco inicial que yo quería comentar, pero me parece que Jorge ya lo planteó muy bien. Digamos, tiene que ver justamente con este marco de análisis y muy vinculado a la convención. Pero me parece que está muy bueno resaltar esta hipótesis de la necesidad de invertir, de que el seguimiento y la evaluación del presupuesto es una condición necesaria para poder dar cumplimiento
a los derechos de la niñez. Y me parece que este es un primer mensaje y un mensaje fuerte. No necesariamente es un mensaje que se cumpla en la práctica, pero me parece que es un tema central. Mi presentación está estructurada, voy a intentar ser muy sintético. Brevemente me voy a referir al contexto en que estamos parados. Voy a referirme a algunos datos sobre la situación de la inversión en infancia que comentaba Jorge. Ahí está Javier Curcio, que es también un gran colaborador y que vino trabajando durante mucho tiempo en estos temas. Y después voy a un par de datos centrales sobre no necesariamente el universo de 0 a 17 años o niños, niñas, adolescentes, sino qué pasa con la inversión en primera infancia. Y para finalizar, un tema que efectivamente recién se mencionaba, que tiene que ver con el impacto que tiene esa inversión. Es decir, está muy bueno y es necesario monitorear la inversión que va destinada a los chicos y a las chicas, pero también nos interesa saber, y esto también es un trabajo que lo realizamos con la Fundación Arcor, entre otros tantos, ver cuál es el impacto redistributivo de esa inversión, es decir, quiénes se benefician de esa inversión y qué cuestiones cambian a partir de esa inversión. Este trabajo lo realizamos con la Universidad de Salta, está aplicado en Salta y la idea es poder continuar en otras jurisdicciones. Muy brevemente, Jorge recién lo mencionaba, tenemos un artículo 4 de la Convención que nos habla de que los Estados miembros, para garantizar el derecho, derechos económicos, sociales y culturales, deben adoptar hasta el máximo de los recursos que dispongan y cuando sea necesario incluso dentro del marco de la cooperación internacional. La gran pregunta en términos, es un artículo muy interesante, se están haciendo algunos comentarios en la actualidad, pero la pregunta y lo que ha generado cierto debate digamos, a lo largo del tiempo y desde que está la convención en marcha es qué significa máximos recursos disponibles. Y aquí tenemos algunas apreciaciones. Desde UNICEF pensamos que estos máximos recursos disponibles tienen que apuntar a la universalidad y teniendo en cuenta criterios de equidad, es decir, no hay un debate entre universalidad y equidad, es decir, me parece que estos dos temas son importantes. Un segundo concepto muy vinculado a esta idea de máximos recursos disponibles tiene que ver con esta idea de realización progresiva de derechos. Efectivamente está muy bueno decir, y obviamente es lo ideal y lo que todos buscamos, que todos los derechos de todos los chicos y de todas las chicas estén cumplidos todo el tiempo. Y sabemos que no necesariamente esto es fácil en la práctica, incluso por muchos de los motivos que planteaba Jorge, pero sí nos interpela sobre una estrategia de incrementos de recursos, de tener planes, de tener una mirada hacia futuro, con mayor planificación plurianual, con metas, y apuntar justamente a esta idea de que los derechos les tienen que llegar a todos y a todas. Sabiendo además, se hablaban recién de aspectos distributivos que el incremento, de hecho, un incremento del gasto público puede incrementar o reducir la equidad, y esto tiene que ver con los aspectos distributivos. Si un incremento en los niveles de inversión beneficia a sectores mejor posicionados o con mayores posibilidades, efectivamente no vamos a tener una mejora de equidad, y esto también tiene que ver con aspectos de distribución del ingreso y aspectos fiscales que apunten a la progresividad. Y finalmente la no reversión, y más en la actualidad
cuando estamos frente a la presencia de diferentes contextos más restrictivos, y la no reversión y la sostenibilidad nos permite poder pensar y abogar e insistir en que no son aceptables medidas que reduzcan derechos ya establecidos. Les quiero presentar unos datos, y me voy a referir muy brevemente a una metodología para que sepan muy por encima de qué estamos hablando. Junto con el Ministerio de Economía y con las 24 provincias del país, desde el año 2003, y también en un contexto muy difícil, en un contexto socioeconómico muy complejo, una de las respuestas clave fue la protección de la inversión social, y en particular de la inversión destinada a la infancia. El problema que teníamos es que para proteger algo y para mejorar algo, lo primero que teníamos que hacer era conocerlo. Y este trabajo apunta a poder tener un sistema de rutina de información presupuestaria con mucha desagregación para poder analizar qué es lo que está sucediendo con la inversión en la infancia. Ayer estuvo Gabriel Lerner. La CENAF tiene un rol central en esto, no solamente como usuario y como difusor, sino también como productor de esta información. Es un gran aliado para muchas políticas vinculadas y que utilizan esta información para la toma de decisiones, y también Jorge mencionaba algunas estrategias de cooperación sur-sur con países como Haití, como Ecuador, donde también se están aplicando metodologías de trabajo similares. Dos referencias a la metodología y ya paso a los datos. Las clasificaciones presupuestarias tradicionales que salen del presupuesto son muy buenas, pero no nos sirven para poder analizar y para poder ver qué es lo que está sucediendo con la inversión en la niñez. Las clasificaciones presupuestarias se preguntan de dónde vienen los recursos, se preguntan el qué, se preguntan el para qué, pero no se preguntan a quién va dirigido. Con lo cual el trabajo que venimos realizando implica mirar transversalmente todos los presupuestos de todas las jurisdicciones para analizar cuál es el impacto tanto directo como indirecto de las políticas públicas sobre un determinado grupo etario, en este caso de 0 a 17 años. Con lo cual, y esto también incluso es una autocrítica, es un dato que construimos, retrospectivamente. Obviamente en el mejor de los mundos, y lo que nosotros apostamos a que esta información esté en tiempo real. Todavía no lo logramos y apuntamos a eso. Termino con dos filminas sobre cuestiones metodológicas y paso a los datos. Tenemos dos categorías para analizar la inversión. Una que tiene que ver con la especificidad de ese gasto. Es decir, acá hago un perdón público, esto también es de formación económica, en algunos casos hablo de gasto, inversión, estamos hablando de inversión, pero como trabajamos con muchos economistas que son más duros todavía, tenemos ahí un punto intermedio donde ahora matizamos entre gasto e inversión, pero creo que acordaremos que el presupuesto en infancia es inversión, o al menos ese es mi punto de vista. En esta clasificación que apunta a la especificidad de la inversión, uno parte de una inversión más específica o más dirigida a la niñez, que tiene que ver con todas esas inversiones en programas e iniciativas dirigidas a los chicos, a las chicas, a los adolescentes, comedores escolares, educación básica, erradicación del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Tenemos un gasto indirecto, una inversión indirecta, que son programas que impactan en los niños y que de hecho están dirigidos, pero en realidad van hacia la familia, ¿sí?
el objeto es los chicos, pero el programa va dirigido a la familia. Por ejemplo, los programas de transferencias de ingresos, AUH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, que tienen una fuerza muy relevante en los últimos años. Y lo menos directo, aunque no necesariamente es algo que no esté orientado a la niñez, son estas categorías de gasto ampliado y el gasto en bienes públicos. El gasto ampliado se refiere a todas aquellas acciones que impactan en los chicos y en las chicas, pero a través de iniciativas que benefician a un grupo poblacional más amplio. Por ejemplo, agua potable, saneamiento, que tienen un efecto impresionante y muy directo, por ejemplo, en temas de educación y en temas de salud, deporte, recreación, y finalmente un gasto en bienes públicos que tiene que ver con algunas funciones del Estado, por ejemplo, servicios urbanos, ciencia y técnica, etc. Tenemos una segunda clasificación que la voy a pasar muy por arriba, que es una clasificación por finalidad, es una clasificación casi como por finalidad y función, pero que podemos distinguir en este armado, en esta construcción de la inversión en infancia, teniendo categorías como la ayuda directa, las condiciones de vida de los chicos, deporte, educación, protección del niño, que es una categoría muy fuerte desde la perspectiva de UNICEF, también para la Fundación Arcor, que abarca todas aquellas iniciativas que apuntan a mejorar situaciones de chicos con derechos ya vulnerados o chicos en alguna situación de riesgo. Quiero mostrarles los datos. Vamos a ver los datos y sé que no tengo mucho tiempo. Esta es una información que va desde el año 2001 y llega hasta el año 2010. La primera de las columnas, las dos primeras columnas se refieren al eje de la izquierda y la línea con triangulito se refiere al eje de la derecha. Las dos primeras, las columnas nos hablan de la inversión en millones de pesos. La que tiene una pendiente mayor es millones de pesos corrientes y la que tiene una pendiente mucho menor está teniendo en cuenta el valor, le estamos descontando la inflación de los últimos años. Lamentablemente en Argentina hay un efecto inflacionario y el efecto inflacionario hay que descontarlo porque si no las cifras son muy elevadas. Lo que ustedes pueden ver es que efectivamente, cuando uno lo mide en valores corrientes, la inversión se ha incrementado de forma notable. También se ha incrementado de forma notable en términos del PBI. Hoy la inversión en niñez en Argentina supera 8 puntos del producto y representa, en términos del gasto consolidado, casi 120.000 millones de pesos. Estas son las buenas noticias. Pero como en UNICEF tenemos también una cierta tendencia a dedicarnos también a las malas noticias, voy a comenzar con algunas de ellas. El primero está en la distribución entre la nación y las provincias. Y lo que se observa es que aproximadamente, si miran el último valor de 2010, la nación invierte unos 35.000 millones de pesos y las provincias 82.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que bajo esta metodología todas las transferencias intergubernamentales se incluyen en el nivel del gobierno ejecutor. Quiere decir que si hay una transferencia desde la nación que va hacia la provincia, se imputa en la provincia. El problema que tenemos con esto es que cuando uno ve estos datos, el 75% de la inversión que se destina a la niñez se ejecuta en las provincias, mientras que el 25% de esa inversión se la ejecuta a nivel nacional. Y el problema está, o los debates, y últimamente digamos, tenemos mucho debate al respecto, es que Argentina, y con un sistema federal y un sistema de coparticipación que últimamente genera ahí algunas discusiones, existe una alta concentración de la recaudación,
pero a un nivel muy elevado de desconcentración de la inversión, de la implementación de programas. Y esto tiene que ver con la propia descentralización de los servicios, tanto de educación como de salud. Y esto produce algunos desequilibrios. Entonces, estos desequilibrios verticales se terminan cubriendo con el sistema de coparticipación de impuestos, y esto también genera algunos debates. El segundo problema que tenemos, y voy a ir pasando, es lo siguiente. Les voy a presentar un indicador muy imperfecto, no me gusta nada, soy muy sincero, pero es un indicador sintético para ver un tema en particular que tiene que ver con las discrepancias a nivel provincial. Si yo tomo todo el presupuesto provincial de cualquier provincia y lo divido por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que tenemos en esa provincia, llego a un indicador promedio que es los pesos por niño que se destinan en cada provincia. Y lo que me da esta información, ¿sí?, es lo siguiente. Tengo provincias que destinan, como provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, además son provincias con una baja densidad poblacional, que tienen presupuestos por niño en torno a los 18.000 pesos anuales, mientras que tengo provincias con mayor proporción de chicos que destinan 3.431 pesos. Esto es muy rápido hacer el cálculo, pero está por encima del 400% esta discrepancia. Y esto es uno de los temas de política que es muy fuerte. En cualquier sistema uno lo que apunta es algún tipo de convergencia. Y en este sentido, si bien hay muchos esfuerzos para que esta convergencia sea aún mayor, aquí tenemos un desafío muy pero muy concreto. Esto es para mostrarle la misma información en un mapa. Fíjense que las provincias del sur tienen niveles per cápita muy elevados, mientras que las provincias del NEA y del NOA están en una situación menos favorable, con el agregado que los indicadores socioeconómicos en salud, en educación, también son indicadores más desfavorables. La buena noticia de esto es que uno puede salir de este indicador de porcentaje de inversión por chico y ver cuánto de todo lo que se destina en una provincia representa sobre el gasto social de toda esa provincia. ¿Cuál es el esfuerzo, cuál es la prioridad que se da a la inversión en niñez y en adolescencia con relación a toda la masa de recursos sociales que se destina en una jurisdicción? Y acá los datos cambian bastante. Fíjense que tenemos provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que están por encima del 70%, incluso Corrientes, que es una provincia con muy bajos recursos per cápita, y en el otro extremo, provincias que tienen, algunas de ellas en mejor situación, como la ciudad de Buenos Aires, que están casi por encima del 40% del gasto social. Y esto implica otra mirada, que es cuál es la prioridad que se le da en las políticas públicas representada por el presupuesto a aquellas medidas que apuntan a mejorar el bienestar de los chicos, chicas y adolescentes. Salgo del universo muy rápido de inversión en niñez y entro a otro tema interesante, que es inversión en primera infancia, este ciclo de 0 a 5 años. Y esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Néstor ayer, planteaba incluso Andrés, el representante de UNICEF, y algunos datos vinculados a qué es lo que está sucediendo con la oferta de servicios educativos en el ciclo inicial. Si yo comparo, en estas dos tortas que tenemos acá, estoy comparando cuál es el porcentaje que se destina en educación para todo el grupo de chicos, chicas y adolescentes, y cuál es el que se destina en primera infancia. Y fíjense que en educación es muy elevado. El gran componente y muy rígido, y está bien que sea así,
la mayor proporción se la lleva en educación. Sin embargo, para el ciclo de 0 a 5, todavía comparado con el 52,9% frente a menos del 40%. Es necesaria una mayor inversión, porque la inversión en primera infancia es la inversión que tiene el mayor impacto redistributivo. Por último, y con esto cierro antes de plantear algunas conclusiones, hicimos un trabajo en Salta muy pero muy interesante que apuntaba a conocer quién se beneficia de las políticas públicas, cuáles son los estratos de ingresos, cuáles son, si uno ordena la población entre población con menores recursos hacia población con mayores recursos, quiénes son los que se benefician de acuerdo a ejes de derechos. Tengo unos gráficos que no los quiero, digamos, ahí sí van a salir corriendo y no es mi intención, así que voy a ir a las conclusiones de este trabajo. Pero, por ejemplo, lo que encontramos en términos de efectos redistributivos, de mejorar una situación, de tener un impacto concreto, por ejemplo, los servicios alimentarios y los servicios escolares están fuertemente concentrados en aquellos segmentos poblacionales de menores recursos. El gasto en educación básica favorece a los sectores también de menores ingresos. Sin embargo, los subsidios gubernamentales brindados a la educación privada obviamente impactan en los sectores de mayores ingresos. Y acá hay una discusión distributiva, ¿sí? Frente a recursos que en principio son escasos, ¿a dónde destinamos estos recursos? Y la inversión en primera infancia es por lejos la que impacta en mayor medida en los sectores de menores ingresos. Esto es a modo de publicidad y además porque muchos de estos trabajos los hacemos con la Fundación, así que dije, bueno, es una buena oportunidad para mostrarlos. Esto es una serie de trabajos que están en la página web de la Fundación Arcor, de UNICEF, de CEPAL, de muchos aliados, donde venimos trabajando y dándole muchas vueltas a cómo poner esto en la agenda pública, cómo mejorar el impacto de la inversión, cómo meternos en temas sectoriales y adicionalmente tienen una página web que se llama www.gastopubliconiñez.gov.ar, donde todos los datos que estoy mostrando los tienen accesibles, pueden generar cuadros, cruces, etc. Termino con algunas reflexiones. A ver, la reflexión me parece, desde la perspectiva que yo quiero plantear y desde la perspectiva de UNICEF, apunta a cómo mejorar y cómo proteger la inversión que destinamos a los chicos, a las chicas y a los adolescentes. Un tema que mencionó Jorge y que ellos tienen mucha experiencia y que vienen trabajando muy bien, implica poner esta perspectiva de derechos, poner la agenda de inversión en infancia, la necesidad de inversión en la infancia, en la agenda pública y en las discusiones macroeconómicas, en el presupuesto, en aquellos actores que tienen poder de decisión sobre el presupuesto. El presupuesto no puede ser una caja negra manejada por un área de Hacienda. De hecho, esto lo digo a título personal, no por UNICEF, de hecho lo es, pero me parece que en este sentido uno necesita esquemas de participación social en la formulación, en el monitoreo, en el seguimiento del presupuesto, para que este presupuesto esté mucho más ligado con las necesidades reales de las personas y una de esas acciones necesariamente se tiene que hacer a nivel local. Hay algunas iniciativas de presupuesto participativo, todavía son muy marginales, pero me parece que por ahí es donde tenemos que ir avanzando. Me dicen que tengo un minuto, tengo 3 reflexiones más, así que estoy a tiempo. Estamos en un momento complejo a nivel económico, algunos dicen que el mundo se nos vino encima,
otros creemos que el mundo se nos vino encima. Cualquiera sea esa situación, me parece que lo relevante es proteger la inversión en infancia, proteger el gasto social ante cualquier situación de ajuste, cualquier tipo de perturbación, tanto a nivel interna como externa. Y cierro con algo que mencionaba ayer el secretario de Niñez, que me parece muy relevante, que tiene que ver con empezar a mirar aquellas situaciones donde los derechos ya están vulnerados. Yo no mostré el presupuesto, pero todo el presupuesto que se destina a protección de la infancia representa el 1,5% de toda la masa de inversión en niñez. Y eso incluye trabajo infantil, violencia, trata, situación de poblaciones excluidas, niños y niñas indígenas, población migrante. Hay un universo de situaciones muy complejas que requieren medidas sociales afirmativas y requieren un presupuesto mucho mayor. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Sebastián. Vamos ahora a escuchar la presentación de Alberto Minujín, que es investigador, como dije, y docente de la New School University de los Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que acá mis compañeros los hayan despertado, porque este es el horario más difícil, como todos sabemos. Pero yo quiero empezar sumándome a las felicitaciones por los 20 años. Quiero decir dos cosas respecto a eso, que realmente me ha impresionado. Tenemos un cierto camino común. Ya hace, como él decía, yo estuve en UNICEF hace muchos años, no quiero decir cuántos, porque como ya estoy casi en los 250 años de edad, pero hay dos cosas que ARCOR ha tenido claro desde el comienzo. Uno es la infancia. Y creo que la idea de priorizar y focalizar en la infancia es algo que lo sentimos, pero no solo porque cuando yo estaba en UNICEF y hablaba de la infancia, decía, bueno, seguramente como está ahí, por eso habla de la infancia. Yo creo realmente que ahí hay un potencial fundamental. Entonces creo que eso es una cosa. La otra es que apostaron al tema de los derechos. Creo que esas dos cosas y esa combinación, y como decían acá en la mesa, ser sistemáticos y ser rigurosos, porque eso también lo he sufrido de alguna manera, porque estamos haciendo cosas en común y de repente hacemos algo y se dice, ¿y por qué hacer eso? Tienes razón, ¿por qué estamos haciendo esto? Y ahí empezamos una revisión de todas las cosas. Entonces realmente quiero felicitarlos. Yo voy a hablar, he cometido algunos pecados en esta presentación, pero creo que no son veniales. Uno, no tengo PowerPoint, con lo cual me siento medio acomplejado. Dos, no tengo números. Tremendo, no sé muy bien qué hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos, porque yo lo que quisiera es tomar el tema, porque el tercero es que voy a hablar de la inversión, pero no voy a hablar mucho de la inversión en infancia. O sea que yo lo que quisiera es tomar este tema de la inversión, pero ponerlo en un contexto, empezar poniéndolo en un contexto más general de la macro situación que estamos viviendo, económica y social y política, yo diría. Y también de alguna manera quiero problematizar el tema de la inversión, que ya de alguna manera mis compañeros, Sebastián especialmente lo ha hecho, en el sentido de decir, bueno, algunas cosas decimos que son ciertas y acuerdo. La inversión en la infancia es fundamental, tenemos que aumentarla. Ahora, ¿toda inversión en infancia es buena? ¿Cuándo es buena?
Creo, y eso se decía ayer, Néstor López lo estuvo diciendo, la CDN nos da un punto para discutir el modelo de desarrollo que estamos viviendo. Yo diría que no es solo el modelo de desarrollo, sino el modelo en general que se está viviendo. Y la otra cosa que también el tema de la inversión en la infancia, esta idea de qué inversión y para qué, nos pone en el tema de qué infancia y qué es lo que queremos, qué son los aspectos en esto que Irene había mencionado. Entre los puntos más importantes dijo la creatividad como un punto central, y la otra cuestión que marcó es el tema del amor, el cuidado y el estar. Entonces, yo creo que esos son los ejes que estamos tratando de poner con el tema inversión. A veces uno de los problemas serios que tenemos, y por eso creo que el poner una mesa de inversión es compleja, porque estamos como hablando de dos niveles. La mesa anterior que tuvimos al final de la mañana, las dos mesas de la mañana, estaban muy ligadas a la relación, al estar, al conectarse. Y de repente venimos con estos temas generales que uno dice, bueno, ¿cómo se toca esto con aquello? ¿Cómo hacemos juntarnos? Y ahí creo que es nuestro gran desafío. Yo la otra cosa que quería decir es que tengo más preguntas que respuestas. Me temo también que no voy a terminar con recomendaciones o algo como una agenda, porque tengo más preguntas, porque tengo muchas preguntas y dudas en mi cabeza después de muchos años de estar trabajando en esto. Hay una sola cosa que sí conservo como afirmación, y que es el tema de la infancia y adolescencia como algo del cual podemos aprender y que es hoy una potencia que nos está llevando para algún lado, que tenemos que aprender para dónde nos está llevando. Entonces, yo quisiera comenzar diciendo que estamos frente a una suerte de situación paradójica. ¿Sí? En los últimos, a partir de la convención, y quizás antes, creo que el siglo pasado, la última parte del siglo pasado, lo que hemos visto es una gran expansión de los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos políticos, pero también los derechos sociales. Pero al mismo tiempo vemos una enorme inequidad que también se ha expandido y una complejidad social extraordinaria que también muchas veces nos cuesta muchísimo entender qué es lo que ha estado pasando. Hoy nos acordábamos, uno de los trabajos que hicimos fue en Villa Itatí, Quilmes, en los años 90, si no me equivoco fue en los 90. Hemos hecho un esfuerzo importante, se hizo en aquellos momentos un esfuerzo importante. Debo decir que hoy la situación es probablemente peor que hace 20 años. Una de las cosas que comentábamos, en esa época se hizo un recorrido, Néstor hizo un recorrido, estábamos haciendo un trabajo, recorrimos por todos lados, se trabajó con la escuela, con las tensiones sociales, hacen que no sabemos si hoy podemos hacer algo parecido con esa tranquilidad que hacíamos en esos momentos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Por dónde encontrarle a esto? ¿Es un problema, como decíamos, de falta de gasto? ¿Es un problema de ineficiencia? Probablemente esas dos cosas existen. Pero ¿qué más? ¿Qué está sucediendo en el modelo, en la sociedad, en el mundo? Nancy Fraser, ya entre los trabajos que hacía, ya marcaba algo que fue un cambio importante en el siglo pasado, ¿sí? Así después ya llegó rápido a este siglo, no se preocupen. Pero ella lo que marcaba decía, bueno, buena parte del siglo, sobre todo comienzos hasta mediados del siglo pasado, estuvo muy marcado por la lucha por la redistribución, ¿sí? Fuertes sindicatos, clases sociales, la lucha de clases, ¿eh?
Eso se modificó, o por lo menos tendió a priorizar lo que es el reconocimiento, ¿sí? La lucha por el reconocimiento. Somos distintos. Esto ha sido un avance extraordinario, es decir, reconocer que podemos ser distintos y que es bueno ser distintos y que es importante ser distintos. Ayer se mencionaban en las leyes argentinas una serie de cambios que muestran esta posibilidad de ser distintos. Es lo que nos permite, dentro de la política social, y ya yendo a estas cuestiones de inversión, ser flexible, es decir, lo que queremos son políticas nacionales generales, pero con una flexibilidad que nos permita abarcar la diversidad. El problema que marca Nancy Fraser es cómo se hace para juntar el problema de la distribución con el problema del reconocimiento y con algo que ella agrega, que es el problema de la representación. Es decir, ¿cómo hacemos para que haya representaciones que aseguren redistribución y aseguren reconocimiento y no fraccionamiento de la agenda social? Entonces, este problema en realidad ya estuvo discutido cuando se avanzó con los derechos, y yo diría que probablemente Titmuss y Marshall, cuando se largan con el estado de bienestar, ya empiezan a prever estos problemas. Ellos lo que decían es, bueno, en esta evolución de derechos desde los civiles, los políticos, a los sociales, en relación al mercado capitalista, los civiles en realidad están en concordancia, porque lo que aseguran es la propiedad privada. Los políticos ya empiezan a tener ciertas fricciones, sobre todo porque aseguran la idea de la representatividad. Básicamente lo que son los sindicatos, aseguran la libre palabra, esos son los derechos políticos. Donde el conflicto aparece más fuertemente son con los derechos sociales. Es decir, la idea de que todos tenemos derecho a salud, a educación, a una serie de derechos básicos, implica el contar con una inversión que tiene que salir de algún lado, ¿sí? Tiene que salir de recursos financieros, que tienen que salir de la misma sociedad y de una parte de lo que se produce a través de los impuestos. Ahí aparece una tensión muy fuerte que todavía es mayor porque todos estos son derechos individuales. Yo creo que la nueva generación de derechos, que son los derechos colectivos, todavía tienen una tensión mayor, y lo hemos visto ahora en Río+20 con los temas ambientales, que ahí se produce realmente una eclosión entre miradas totalmente distintas. Entonces, en este siglo, creo que estamos viviendo una nueva forma de capitalismo que nos toca, creo que nos toca diferente según las regiones y según los países, pero la llamada explosión de la industria de las finanzas, la transformación de una sociedad de producción a una sociedad de consumo y a una sociedad de finanzas, con un movimiento financiero masivo que, si bien ha entrado en crisis, está sustentado además en lo que son las nuevas tecnologías que permiten velocidades extraordinarias de transferencia, ha traído cambios muy profundos en las formas que funciona la sociedad, y creo que deberíamos tratar de pensar en qué medida esto nos impacta y nos moviliza en las cosas que estamos haciendo. Hay algunos trabajos interesantes de Richard Sennett, que hizo un libro que se llama La nueva cultura del capitalismo. Él marca algunos cambios. El primero que él marca es el tiempo. Hay un cambio en los tiempos, pero no solo por la velocidad del tiempo, es decir, las nuevas tecnologías nos permiten una aceleración en las velocidades, sino que él dice, en realidad lo que se valora no es el pasado, no es el conocimiento basado en la experiencia. Y ahí
para gente como uno es un tema complicado, ¿sí? Lo que se valora es, por un lado, el presente y por otro lado, poder saltar a nuevas cosas. Ser diferente, tomar nuevas tecnologías con un futuro que es incierto, que no sabemos cuál es, pero que ahí lo tomamos. Entonces tomamos el momento y tomamos los cambios. En ese sentido, él lo que dice es, bueno, un problema serio que tenemos es el tema de la identidad. El trabajo nos daba y nos ha dado una idea de identidad muy fuerte, ¿sí? La experiencia, el conocimiento, el tiempo, la lealtad mutua entre la empresa y el trabajador y el trabajo es un elemento central en la población. Esto se ha roto de alguna manera y estamos ante nuevas situaciones, especialmente en lo que son los mercados no productivos. Ya Italo Calvino hizo un trabajo extraordinario que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, que en realidad lo hizo en 1985, él se murió en el 86, y estaba pensando en el nuevo milenio, y él marcaba, en realidad son 7 propuestas, porque la última no la terminó de hacer, que era el arte de cómo comenzar y cómo poder terminar, que en estas, cuando uno prepara una presentación es eso, cómo comienzo y qué digo al final, ¿no? Y él marcaba entre las 6 cosas hay 3 cosas importantes. Una es el tema de la levedad, ¿sí? Es decir, las cosas van pasando, y cuanto más rápido, mejor, porque la rapidez era el segundo, y la otra es el tema de la multiplicidad. Entonces, la otra, volviendo a Richard Sennett, la otra cosa que él se pregunta es, ¿cuáles son los talentos necesarios? Y eso, hoy a la mañana, una de las cosas que se mencionaba era una charla que tenía que ver con qué debemos enseñar y qué se debe aprender. Este es un punto que creo que es importante que lo repensemos. ¿Cuáles son las culturas que se requieren para vivir y sobrevivir en este nuevo capitalismo? Para mencionar otra cosa que también formó parte de las ideas del siglo pasado, Albert Hirschman hablaba de que la gente se enfrentaba a 2 posibilidades, ¿sí? Cuando iba a un supermercado o en una empresa, cuando estaba molesta con algo, tenía 2 posibilidades. O salirse, el exit, irse, o voice, o sea, juntarse y protestar. Una acción individual o una acción colectiva, ¿sí? Y había toda una discusión respecto a eso. Yo creo que lo que prima en este momento es la idea de el exit, salirse, es decir, esto no funciona, me muevo a otro lado. Hay un movimiento casi constante en el trabajo, en las relaciones, en las formas de relaciones. Y esto cambia las narrativas personales, cambian las formas en que vemos el mundo. Entonces, esto creo que, si es cierto lo que se está planteando, los impactos en la infancia y la adolescencia son muy importantes. América Latina está en el centro de este debate. Yo creo que, si bien algunas de las cosas, porque pensemos que Richard Sennett lo está mirando desde Estados Unidos, y muchas de estas cosas son muy fuertes en esos países, en Europa, en Estados Unidos, pero en América Latina estamos asistiendo a un debate sobre volver a revalorizar el rol del Estado, ¿sí? Afortunadamente hemos superado los terribles 90, donde la idea era que el Estado nos saque las manos de encima. Eso ya fue antes, fue con los militares en la Argentina, pero retomado en los 90. Pero la pregunta en este momento es, el Estado debe recuperar el poder, debe recuperar la fuerza, lo cual todavía le falta mucho, porque ha sido muy socavado todo esto. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto?
Estas son las preguntas que están dando vuelta. ¿Cómo se incluye al sector privado? ¿Cómo se incluye a las corporaciones, que de alguna manera las corporaciones manejan en términos de presupuesto, manejan más que muchos países? ¿Cómo se incluye eso? ¿Cómo se incluye las experiencias de la sociedad civil? Que una cosa interesante que nos ha pasado en América Latina y en la Argentina en particular es que venir de un país con muy bajo nivel de experiencia en sociedades, en la sociedad civil, con un Estado omnipresente, con una especie de Estado, de esta idea de Estado de bienestar que es el que daba las cosas, si bien siempre fue un Estado, no llegó a ser un Estado de bienestar, ha habido importantes y muy valiosas experiencias a nivel de la sociedad civil, y los esfuerzos que cada uno hacemos, todos ustedes, las cosas que hemos visto de Arcor que ha estado trabajando, todo lo que vimos estos 2 días, es muy emocionante porque implica un esfuerzo social tremendo, extraordinario. Entonces, ¿cómo se hace para encauzar todas estas cosas en medio de este contexto global que en realidad no nos empuja hacia lados favorables? Entonces, ¿cómo crear una especie de contracultura? ¿Cómo fundamentar este derecho a la resistencia que se hablaba hoy a la mañana? Entonces, y ya me quedan pocos minutos, así que me voy a poner en el tema inversión e infancia. Ya se mencionó acá, pero tenemos 2 problemas centrales en nuestros países. Uno es el tema de la pobreza, que yo diría que es un tema multidimensional. Quiero decir solo 2 cosas. Uno, es un tema multidimensional. Los datos que se mostraron acá son básicamente la idea de pobreza por ingreso, es decir, si uno está debajo de la línea de pobreza es pobre, si está del otro lado, aunque sea ahí muy cerquita, ya no es pobre. No es así, ¿sí? Uno, no necesariamente con tener un ingreso suficiente, uno puede consumir en el mercado todo lo que se necesita para vivir. Y de hecho, los que trabajamos en áreas pobres, uno va a una villa, no tienen agua, no tienen agua, tienen mala salud, calle de barro, va a una casa y está arriba de la línea de pobreza, quizás porque hay varios niños trabajando, ¿sí? Entonces el ingreso per cápita es mayor, quizás porque es una sola persona, no es una pareja que los 2 trabajan, y va a la casa de al lado y esos están debajo de la línea de pobreza. Ahora, uno es pobre y el otro no es pobre, son distintos. Entonces, este es el primer tema. Pobreza muy importante, multidimensional, y no es una línea, sino que hay una serie de sectores, y yo casi pondría ahí los sectores medios. Yo he trabajado mucho en el tema de sectores medios, también sectores medios en la Argentina. Los sectores medios bajos, que también han sido fuertemente golpeados con esto, cuando se habla de los nini, que es una categoría que yo creo que hay que discutirla mucho, porque es muy compleja. Ahí no solo están los pobres, hay por todos lados, y en realidad la mayoría de los que dicen que no trabajan, en realidad no es que no trabajan, están haciendo cosas. Ahora, se ha creado, que esto es parte también del nuevo capitalismo, un otro mercado, que tiene que ver con los mercados paralelos, mercados negros, mercados distintos, que no son opciones. ¿Sí? No es que uno elige y dice, no, yo quiero ser un empleado formal y yo quiero ser un informal. Hay otras cosas que están pasando. Entonces, el tema pobreza, pero el tema más serio que tenemos es el de inequidad. Entonces, en el cual tenemos 2 tipos de inequidades. Con esto voy terminando. Una es la inequidad vertical, que es la que más miramos, que tiene que ver con las diferencias de ingresos, diferencias de educación. Ese es donde tenemos más información. Hay otra, que es lo que uno denomina más inequidades horizontales, que tienen más que ver con la discriminación, que se dan en grupos que, si uno mira estos indicadores, son muy parecidos. Y eso lo vemos también cuando uno trabaja en las villas, sobre todo con grupos migrantes. Hay
el grupo de los que vinieron de tal zona, los que vinieron de la otra, unos discriminan, unos tienen el poder en la villa, la manejan, los otros no la tienen, y eso se reproduce a grandes niveles. Entonces tenemos que mirar las dos cosas. Y bueno, en el minuto que me queda, quiero decir que en el tema de inversión, yo creo que tenemos que mover, y en el de políticas sociales, creo que tenemos que movernos a sistemas de protección social integral. Yo creo que tenemos que movernos con un concepto que es una idea de un piso mínimo de ciudadanía. ¿Sí? Esto no es algo nuevo, no es algo que yo lo estoy inventando. De hecho, Peter Townsend propuso un ingreso mínimo para la infancia global y universal, y además propuso de dónde sacar la plata, porque él dijo se puede hacer una especie de tasa Tobin con un 0,0 algo de las transferencias financieras, cubrimos estos ingresos. Este sería un concepto que me parece que tenemos que tratar de ponerlos en la cabeza. El concepto trasciende fundamentalmente la idea de las transferencias de ingresos, donde creo que también hay dos orientaciones conceptuales importantes en América Latina y distintas. Uno es las llamadas transferencias condicionadas de ingresos, quizás las más fuertes e importantes es Brasil y México, y otra es la idea de un derecho que está dado por la Argentina y Uruguay con la idea de asignaciones familiares, en los cuales por el hecho de nacer hay una asignación que pasa a ser un derecho. Un problema que tienen ambas es que son condicionadas. Yo pondría una fuerte marca y punto de interrogación a esta necesidad de condicionalidades. De hecho, hay estudios que muestran que son totalmente innecesarios y podría dedicarle más de un minuto a hablar en este tema. Ahora, el panorama es mucho más complejo. Y yo todos estos días lo que hemos visto es hablar de complejo. Es complejo en el nivel macro, es complejo en el nivel micro y es complejo en el nivel global. Esta integración de políticas es el gran desafío que tenemos, porque lo tenemos que hacer en este marco complicado. Entonces, yo diría que, para terminar, deberíamos tratar de apostar a que como sociedad, como personas, estamos dispuestos y tenemos posibilidades de discutir y rearmar este nuevo rumbo del capitalismo hacia otro lado, al menos en nuestros países, en nuestras vidas, en nuestra región. Yo los llamo a tratar de comprometerse en esta mirada, que sé que es complicada, pero tratar de hacer el trabajo que si están trabajando a nivel macro, mirar a las personas. Y si están trabajando en niveles específicos, tratar de pensar de qué manera hay esta interacción entre lo más general y lo más específico, porque ambas cosas producen frustraciones, ¿sí? Si yo estoy trabajando en algo pequeño, como lo que contaba Habilitatis, y miro ahora y digo, ¿qué pasó con lo que hice? Bueno, pasaron muchas cosas y quizás no es un problema, una falla de uno, sino que tiene que ver con otras cosas. Así que bueno, alentándolo a esto, les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Los moderadores no tienen que hablar, es la última vez que voy a ser moderador, porque uno no solamente no habla, sino que los tiene que hacer callar a gente que uno tiene ganas de escuchar más, ¿no? Pero permítanme que no sea moderado solo en una cosa. Lo interesante del recorrido que en la presentación, sobre la final de la presentación de Jorge, decía, bueno, finalmente lo que está detrás de esto es una cuestión de ética. Y después uno revisa los números, cosa que estamos acostumbrados los economistas, y termina esta apelación de Alberto Minujina a comprometerse para cambiar, porque finalmente se trata de personas. Y yo recordaba que en cierta oportunidad un intelectual daba una conferencia en una universidad alemana, y un joven neonazi le preguntó, ¿por qué me tengo que preocupar por los más débiles? Deme la justificación teórica de eso.
Y él encontró una buena respuesta, porque dijo, bueno, yo esa pregunta no se la voy a contestar, porque ese es un debate que solo podemos tener entre humanos. Y de alguna manera, lo que está presente en este compromiso que decía Alberto y en esta preocupación, y que a veces los economistas con demasiada frecuencia nos entretenemos con otras cosas, es que lo que está en juego en realidad es el sentido humano. Así que yo le vuelvo a agradecer a la Fundación Arcor, aunque no voy a aceptar nunca más ser moderador. Me quiero tomar un minuto para contarles una historia a propósito de eso que espero les resulte por lo menos interesante. El año 2011, por cosa de la vida, yo era gerente de un programa social grande en Perú que se llama el PRONA, donde Susana Villarán, la que estuvo en el Comité del Niño, era ministra de la Mujer, y me tocó discutir con un funcionario del Ministerio de Hacienda, que aquí se llama, en Perú se llama Economía, el presupuesto para los niños. Y este funcionario, un señor Espinosa, me decía que no podía aumentar el dinero para el programa de niños, y no solo eso, sino que tenía que reducirlo. Y me daba una serie de argumentos, y yo, economista, así todo, un técnico, le daba los argumentos, y que no, hasta que se me ocurrió lo siguiente. Le digo, mi querido amigo señor Espinosa, yo le quiero contar lo que me decía mi mamá. Cuando yo era pequeño, mi mamá me decía que yo debería hacer todo lo posible para no irme al infierno. Tenía que tratar de ser un niño bueno, estudiar, no mentir. Y yo creo, señor Espinosa, que si usted reduce el presupuesto para el programa de infancia, usted se va a ir al infierno. Y yo le pregunto, ¿quiere irse al infierno? ¿Saben qué me contestó? No, yo no quiero irme al infierno y no voy a reducir el presupuesto. Y no lo redujo. Lo cual muestra que nuestra batería de argumentos tiene que ser muy diversa. Así que si no quieren irse al infierno, algunos de mis funcionarios de Hacienda, que aumenten el presupuesto para la infancia. Gracias. Le damos un fuerte aplauso a los panelistas que han estado en esta última mesa, agradeciéndoles el hecho de haber participado en este seminario. Jorge Orosa, a Sebastián Weisgreis, Alberto Minujín y Alfredo Blanco, que estuvo moderando esta mesa. Les quiero decir también que todos los temas tratados en el seminario, todas las ponencias de los panelistas van a estar disponibles en la página web de la Fundación Arcor. Esto es muy importante. Y recuerden que es www.fundacionarcor.org. Esa es la página, ese es el sitio donde ustedes van a poder reencontrarse con todas y cada una de las charlas, de las ponencias que hemos tenido a lo largo de este seminario. Y también les quiero decir algo que es importante para ustedes. Al cierre de esta jornada se van a entregar certificados y también el informe final del seminario. Los invitamos a hacer una pequeña pausa, 15 minutos, tomamos un café y después seguimos, porque se viene otro tema interesante que tiene que ver con el educómetro. ¿Qué es el educómetro? ¿Cómo se usa? ¿Quiénes lo pueden usar? Respuestas que tendremos aquí en unos minutos nada más. Gracias.